Bueno, y otro de los temas, sin duda, es la decisión que ha tomado el fiscal López Ferrando. ¿En qué causa está interviniendo? Bueno, ustedes lo saben, es la causa de Coglan, la desaparición y muerte violenta de Diego. Impactó porque, claro, hasta acá lo que dijimos cuando se produce este hallazgo, ¿no?, de los restos óseos en una casa que estaba en refacción, y supimos luego que el dueño de la vivienda lindera había sido compañero de Diego, nos referimos a Christian Graf, y entonces todo empezó a indicar que era el sospechoso, pero al mismo tiempo todos los abogados nos dijeron técnicamente no hay nada que hacer. Pasaron más de 40 años, la causa está prescripta, esto va a quedar impune. ¿Qué respuesta se le da a la familia? Hoy está con nosotros Javier, el hermano de Diego, a quien le agradecemos muchísimo que haya venido para poder conversar con él. Y el fiscal López Ferrando le dio una vuelta de campana muy impresionante, técnicamente de mucho impacto. Veremos con los especialistas si esto puede prosperar. Que es decir, acá hay un delito nuevo, que es el encubrimiento. ¿Por qué? Porque hay 3 hipótesis presuntamente falsas que brinda Christian Graf cuando aparecen los restos óseos. No que había una iglesia, no que en realidad había un establo, no que en realidad trajimos tierra de afuera para hacer una reforma y eso podía contener los huesos. Todo falso. Obreros que declaran y dicen, el señor se asomaba permanentemente por la ventana, nos decía que no toquemos este árbol, que ahí no, que era el lugar donde luego se encontraron los huesos. Entonces, ¿qué dijo el fiscal López Ferrando? Que hay un hecho nuevo, encubrimiento. Yo digo, bueno, si a cualquiera de nosotros nos pasa que encuentran restos humanos en los fondos de nuestra vivienda, no intentaríamos elucubrar teorías para decir que no sabíamos nada o correr a la gente. Diríamos, bueno, que se investiguen o no sabemos qué pasó. Bueno, acá se abre una ventana. ¿Es posible o no es posible? Por supuesto que es una condena, eventualmente una imputación, mejor dicho, mucho menos gravosa. No estamos hablando del homicidio, sino del encubrimiento. Pero en cualquier caso es una presión para la familia Graf a ver si van a decir o no la verdad. Me voy a ir a la mesa porque tenemos hoy tenemos invitados realmente de lujo respecto del conocimiento técnico y además la presencia de Javier. Jenny, ¿qué dice el fiscal López Ferrando? A ver, López Ferrando, como vos bien señalaste, dio una vuelta de tuerca y si te parece, a través de las placas vamos a ir explicando qué es lo que dice parte de ese fallo, que son 35 páginas, en donde puntualmente habla de esto. Fíjense, vamos a ir con la primera placa, en donde señala que, bueno, el fiscal obviamente López Ferrando, a cargo de la Fiscalía Nacional y Correccional número 61, lo que solicita es que sea indagado por los delitos de encubrimiento agravado y supresión de evidencia, teniendo en cuenta los 3 meses desde que se descubrió esta situación en adelante. Ahora voy a explicar por qué. Si bien no fue posible determinar fehacientemente la autoría del homicidio de Diego Fernández, sí puede acreditarse que efectivamente la víctima fue asesinada y ocultada en el interior de la finca que habitó y habita el ahora imputado y que éste inmediatamente, luego del hallazgo de los restos, practicó diversas maniobras tendientes a encubrir la averiguación de la verdad. Otro de los puntos importantes señala que el acusado realizó manifestaciones tendientes a desviar la investigación desde su génesis, es decir, desde el momento del hallazgo de los restos óseos, con la inequívoca finalidad de garantizar la impunidad de sus autores. Por otro lado, señala que al momento en que se iniciaron los trabajos de excavación en el domicilio lindero, se mostró muy preocupado, temeroso, que obviamente la verdad salga a la luz. Y por ello lo que hizo es básicamente decirle a los obreros que tenía prohibido cortar un determinado árbol que se hallaba cercano a la medianera. Quiero puntualizar en esto. ¿Por qué? Porque tuve acceso a esas declaraciones y, por ejemplo, uno de los albañiles que dice que este hombre, Christian Graf, se sentaba en una silla todos los días, se los ponía a mirar fijamente y no le sacaba los ojos de la cara a ninguno de ellos en ningún momento. Respecto al árbol, ahí él hablaba, o lo que dice en la declaración es que había un bananero, no sé si se llama así sinceramente, pero que no toquen el árbol que estaba al lado, porque en ese árbol que estaba al lado, que obviamente era una medianera que lo dividía, pero básicamente estaba más del lado donde se iba a llevar a cabo la obra. Era como el punto de referencia donde él sabía que estaban enterrados, claro. Entonces es que constantemente les prohibía tocar ese árbol hasta que obviamente el capataz de la obra dijo, no, si estás del lado que tenemos que hacer la obra, se va a sacar y punto, y ahí se da esta situación. Y lo último, él habla que su preocupación se transformó en una ocupación
actuación al exteriorizar su conducta encubridora. Ello fue a partir del ensayo de diversas excusas que oportunamente son las que vos fuiste mencionando, de la iglesia, el establo y también de restos de tierra que llevaron para una pileta y que efectivamente ahí estaban los huesos. A ver, del sentido común, si uno vive en un lugar en donde por tareas que se están realizando se encuentran restos humanos, uno lo primero que hace es decir, no sé qué pasó, que bueno, por supuesto que investiguen lo que tengan que investigar, no empieza a dar pistas falsas, ocultamiento o a decir ahí no toquen, es decir, él sabía lo que ahí pasaba. La pregunta es técnica y ahora, por supuesto, también para la familia de Javier, de Diego, hasta aquí Javier, su hermano, poder encontrar, bueno, algún tipo de respuesta penal también, que esto no quede impune. Por eso le quiero preguntar y agradecer mucho a la jueza de ejecución penal Julia Márquez, lo mismo que al abogado penalista Jorge Monastersky, lo mismo que al doctor Eduardo Jerome, que nos ayuden a comprender. A ver, doctor Jerome, esta vuelta de tuerca que le encuentra López Ferrando, ¿es una manera de presionar a la familia Graf para que hable? ¿Tiene posibilidades de prosperar una condena en estas características? Bueno, Débora, hay que decir algo. El hecho en sí, el homicidio, no hay dudas que 41 años después está prescripto. Sí. O sea que respecto del autor del hecho no se puede investigar. Ahora el fiscal con agudeza ha dicho, puede haber un encubrimiento. Y esto abre la puerta, porque si el encubrimiento lo hay, podría ser actual. Es un como delito él nuevo. Lo está, un hecho nuevo. Ahora, esto trae la siguiente cuestión. No se puede encubrir el hecho de uno mismo. Esto es, si yo soy el autor del hecho, todo lo que haga para ocultar el crimen no es un delito nuevo. Pero para eso, entonces, este tipo Graf tendría que decir, yo soy el autor del hecho y entonces no me llega el homicidio, claro, pero tendría que declararse culpable para que la justicia acepte que no es delito. O sea, si él no se declara culpable, entonces el encubrimiento es pertinente. Es pertinente. Porque él encubrió algo que ocurrió del cual él no es el responsable penal, digamos, ¿no? Esta es la situación ¿Usted, actual. doctora, coincide? ¿Puede realmente el fiscal avanzar en esta hipótesis? ¿Técnicamente es viable? En principio, decirte que toda la conducta desplegada claramente es la tipificada en el delito de encubrimiento. Lo cierto que aquí nos encontramos con la limitación, como bien decía el doctor, uno no puede encubrir su propio crimen, o sea, no sería esa la figura, y tampoco se encuentra alcanzado por la ley cuando a quien se está encubriendo es un familiar de un vínculo hasta el 4º grado de consanguinidad o el 2º de afinidad. Con lo cual, estando estos restos en la casa, es de presumir que probablemente el autor de este homicidio haya sido alguien de su entorno familiar, si es que él no ha sido el mismo. Entonces, ahí no estaría alcanzado por la ley. Ahora, es una genialidad, perdónenme, desde el punto de vista técnico, yo no soy abogada y ahora también le preguntaré al doctor Monastersky, porque acá López Ferrando lo acorrala a Graf, porque le dice, si usted se asume responsable o cualquiera de sus familiares directos, como usted habló recién de la consanguineidad, el delito de encubrimiento no aplica, pero sí eventualmente el homicidio prescripto. Claro. Entonces lo hace elegir, digamos, entre, bueno, dar por terminada la acción penal, pero tener que reconocer el hecho, o ir por el encubrimiento y eventualmente quedar condenado por el mismo, que no sé qué pena tiene. Entiendo que es una pena mucho más baja, por supuesto. A ver, primero yo lo tengo acá al hermano y le pedí las disculpas del caso y se la vuelvo a pedir públicamente, porque hablar frente a tanto dolor uno se siente en la necesidad de transmitirlo. Supuesto. Pero bueno, yendo a la explicación que tiene que ver más con lo que se llama la dogmática penal, es decir, la construcción de la imputación, yo entiendo, y así lo manifesté en diferentes medios acá, sobre el hecho está prescripto y la Corte Suprema tiene un criterio que habla de cuando la prescripción está manifiestamente producida. En este caso, han pasado 26 años prácticamente de esa prescripción. En consecuencia, como primer caso, el homicidio no lleva a ninguna discusión. Sí me pareció bien que el fiscal, hasta que se pudo hacer el trabajo de antropología forense, identificar, no se tenía certeza de la fecha. Dado eso, de oficio, el magistrado interviniente tendría que, a mi entender, haber decretado la prescripción. Ahora bien, esta construcción de la nueva imputación
trae serios conflictos. ¿A qué me refiero? Como bien dijo el doctor Gerone, nadie puede encubrir su propio delito, es decir, pero hay algo que es primogénico de esto, que es que si hay una causa que está prescripta, yo puedo seguir investigando a partir, es decir, crear una causa nueva. La autonomía del delito de encubrimiento tiene que ver para este caso concreto. ¿Se puede escindir el hecho prescripto como un hecho autónomo? Yo entiendo que no. A tal es el punto que, como también dijo la colega, el caso del 277 del encubrimiento agravado, y en el caso cuando es con consanguinidad, ya sea a un padre, a un hermano, sí, está lo que se llama una causa de exculpación, es decir, no pueden penarme porque yo le preste una colaboración a un familiar mío. Pero esperen, ahí él podría eventualmente incorporar a otra persona, es decir, fue otro compañero, otro amigo, vino ese día a mi casa y pasó esto y se pelearon. Yo no tengo obligación de alguna manera de imputar a un familiar mío. Es una causa que la propia ley, por de alguna manera valorar mucho más los lazos familiares, lo pone como una causa donde no se puede aplicar, claro, no se puede seguir adelante. No, si él eventualmente inculpa a una persona que no sea de su vínculo familiar, otro amigo que vino ese día, otra persona que estaba ahí, se produjo una pelea, sí, doctora. Claro. Perdón, que te interrumpo. El tema es que a mí me parece, por pensarlo y buscarle una vuelta a esta imputación que se le hace, y tomando un poco lo que decía el doctor respecto de investigar un hecho que está prescripto, acá hay que resaltar lo que significa para la familia de la víctima y el derecho que tienen a saber la verdad. Quizás sea un mecanismo para que sepamos qué pasó, porque como bien vos decías, Débora, tal vez dice, bueno, fue un amigo, fue aquel o no. Pero ahí, no si él hace eso, se activa la posibilidad, que técnicamente entiendo está discutida, del encubrimiento. Claro, y el juicio por la verdad se puede hacer si las víctimas quieren. Yo he hecho, donde la causa está prescripta, vos no podés aplicar una pena porque está prescripta, pero sí declarás que tal hecho sucedió en aproximadamente tal fecha y que lo cometió tal persona. Es una construcción doctrinaria, igual no hay obligación, es decir, no es un hecho que esté normado sobre el juicio por la verdad para este tipo de delitos. Claro, lo que pasa es que acá se hace. Bueno, en abuso sexual. Pero doctora, si usted tiene que decidir hoy en día y está en el lugar del juez que ahora tiene que decidir si se hace lugar ese pedido de indagatorio o no, con los argumentos que tiene López Ferrando, ¿usted lo avala? La indagatoria se la pueden tomar. Si él tiene elementos después, prosperará. No, pero tendría que avalar, supongamos que usted está como juez, ¿lo avalaría con esos argumentos? Si el fiscal considera que hay elementos para imputarle un delito, le puede tomar la indagatoria, claro, y después la acción prosperará o no. Ahora, bueno, usted es jueza de ejecución penal, así que está pertinente su comentario. Yo decía que a todos les da cierto pudor y por supuesto es una discusión técnica, pero que ahí está la familia de por medio. Recién lo decía la jueza Julia Márquez. ¿Cómo explicarle, o sea, cómo le explica la justicia, ¿no? La justicia a una familia cuando tenés tantos hechos que coinciden entre sí? Aparece tantos años después, los restos se compatibilizan, que es su ser querido. La persona en donde estos huesos aparecen era conocida, en este caso compañeros de colegio, y además intenta tapar el hecho, porque si uno fuera inocente de toda inocencia, no dice, no, ojo, ahí no excaven, no, acá hubo una iglesia, seguramente aparecieron por eso. Javier, ¿te da algún tipo de esperanza el trabajo que está haciendo el fiscal López Ferrando, que no sabemos si puede prosperar técnicamente, pero en cualquier caso lo acorrala, Graf, no la debe estar pasando nada bien, teniendo en cuenta la tragedia que atravesó tu familia, este hombre que podría ser citado indagatoria? ¿Cómo te cae a vos? Nosotros hace 41 años que no la estamos pasando. Claro. Y yo entiendo, los respeto a ustedes, son todos profesionales, pero esto que dicen es la verdad, no es la ley, ¿no? La justicia es muy fuerte, muy feo, es muy triste. Y me imagino, sí. Nada. Sí. De alguna manera, Débora, creo que hay que explicar, para que la gente lo entienda, etcétera, por qué existe la prescripción. Porque si no, parecería que es injusto que un crimen cometido no se juzgue, no se condene al autor, etcétera. Pero esto es algo que no solo existe en este país, sino que existe en todos los derechos penales del mundo,
que pasado cierto tiempo ya el Estado deja de tener interés en perseguir un delito por diversas circunstancias, entre ellas porque inclusive los autores seguramente cambiaron, ya pudieron haberse enmendado por completo, pudieron haber cambiado su vida, ya deja de ser necesario para el Estado investigarlo. Ahora, sí, yo entiendo ¿qué pasa? yo entiendo que la prescripción empiece a regir para que el dispendio de recursos después de tantos años deje de ser, como usted dice, de interés, pero si aparece la prueba... Lo que pasa es que es mucho más complicado cuando uno hace construcciones pretorianas que no están dentro de la norma y después llegan a lo que es para la familia o las víctimas con un fracaso, es decir, que no llega una sentencia condenatoria, es mucho más duro. A veces el forzar determinadas imputaciones o determinadas situaciones procesales que a mi entender son claras, tienen un panorama que no es bueno, porque la prescripción en otros delitos, por consenso, no corre la prescripción. El ejemplo son los delitos de lesa humanidad, en los cuales no hay prescripción. Se pueden perseguir... Sí, o la ley Piazza. O la ley Piazza con sus diferentes reformas. Que con Javier hablamos mucho de la ley Piazza. Lo que pasa es que yo sigo... Lo digo como ciudadano y ustedes en este caso como familiares de víctima y como víctimas, que la justicia no equipare o que beneficie al victimario o al presunto delincuente por sobre las víctimas es lo que no le alcanza a la gente para decir la justicia me alcanza a mí. Pero me sin duda llega lo a que hay mí. que decir es por qué se investigó mal hace 40 años este homicidio. Claro. El problema Pero, radical es que esta causa estuvo mal investigada, no se le dio atención a la familia pero ahí que tenés un golpeaba las punto. puertas. Si yo voy a hacer la denuncia y no me la toman, después me la toman y me dicen averiguación de paradero, después le dicen a la familia debe estar con una minita. Javier, pasó todo eso. Pero aparte de homicidio, para nosotros Diego murió hace 20 días, no murió hace 41 años. Claro, sí. Yo estaba desaparecido, yo tenía la esperanza que esté vivo, mi mamá, todo. Tu mamá, ¿no? sí, Ahora, yo Diego, ¿qué me te- impactó mucho, Javier, perdón, perdón. esto que decís de tu mamá, que hasta hace 20 días, como decís, estuvo esperando, por eso el teléfono fijo seguía funcionando, un llamado de tu hermano o que apareciera por la ventana. Y bueno, y respecto de la falta de respuesta del Estado, cuando tu papá o tus papás en ese momento van a hacer la denuncia, ¿qué pasó? Porque ahí me parece que hay una clave, Javier, que no te den bolilla, que nadie investigue, que nadie lo busque. Le dijeron que ya iba, nosotros sabíamos que había pasado algo porque Diego después de las 8 de la noche, si no estábamos para cenar, avisábamos y eran como 9, 9 y media y ya no, bueno, ahí empezó el problema. Y fue a hacer la denuncia, le dijeron que se había ido con un amigo, una novia, que ya va a volver y así. ¿Y se la tomaron en ese momento? ¿Tu papá creo se que la en ese tomaron momento directamente? No, y después quedó aparte como fuga de hogar. Claro. Nunca quedó como persona desaparecida. ¿Y cuando es fuga de hogar te buscan? O sea, Se no hubo supone ninguna que no. investigación Fuiste, criminal. Así que no te buscan, esa es la realidad. Y yo te quería preguntar, Javier, ahora cuando empezás a conocer esto de que un hombre se sentaba todos los días en una silla a mirar a los obreros, que pedía que no toquen un árbol en especial, ¿qué es lo...? O sea, ya sé lo que te pasa, pero ¿qué es lo que sentís ante esa situación? Y también la indignación de que no se puede hacer nada por esta prescripción. Y mucha tristeza, mucho dolor, era mi hermano. Me lo sacaron cuando yo tenía 10 años, él 16. Es lógico que no quiero juzgar a nadie, ¿no? No, sin duda. Está la justicia para eso. Pero 2 más 2 es 4, creo. Pero Claro. bueno. A propósito del 2 más 2 es 4, por supuesto que vos tenés que ser muy cuidadoso, Javier, de no acusar falsamente a nadie, porque vos también tenés que preservarte de cualquier acción posterior. Pero todo esto que dice el fiscal López Perrando de Cristian Graf, cuando aparecen los restos, da 3 hipótesis falsas, ¿no? Que una iglesia, entonces había restos, que un establo, entonces no sé qué, que trajeron tierra de afuera, todo mentira, para nivelar el jardín por la pileta. Y más aún esto que dice Jenny, que declaran los obreros que todos los días custodiaba el lugar para asegurarse de que no excavaran en donde él sabía, y tenía como referencia un árbol, que habían enterrado los restos de tu hermano. No sé cómo interpretarlo, o sea, ¿cómo lo interpretás vos? No, nada, como dijiste anteriormente, no quiero hablar de más porque por las dudas se está encargando la justicia, pero es muy
no sé cómo expresarlo. A ver, ¿vos qué harías? Cualquiera de nosotros, sentido común, vienen a tu casa a hacer un trabajo y encuentran restos de una persona que te dicen que hace tantos años ha sido asesinada, y en ese periodo vos vivías en tu casa. Si vos no vivías ahí, decís, no te van a... Pero en este caso, la familia sigue viviendo en el mismo lugar. ¿Vos qué haces? ¿Qué hace una persona de sentido común, digo? Yo, si soy inocente, voy a salir a declarar, a dar la cara del primer día, no sé, que se investigue, me pongo a disposición, no sé cómo es la justicia, no conozco estos... Pero digo, en ningún caso se nos ocurriría decir, no, creo que acá trajeron tierra, no, en la casa de al lado había, no sé, un convento. Es obvio eso. Es como, es ¿no? obvio, y además la multiplicidad de argumentos que van cambiando, pero hay algo importante o interesante, ¿no? Que en este caso es muy difícil, casi imposible que se dé, que la prescripción no es absoluta. La prescripción puede interrumpirse. Obviamente, en 41 años es muy difícil, pero ¿qué pasa? Si esta persona en que comete un hecho, que está fugada, no apareció nunca, etcétera, en el interín comete otro hecho y es condenado, pero aparentemente no ocurrió. Pero aparentemente no ocurrió en el caso de Graf. O sea que en este caso no habría una interrupción. O sea que, pero de todas maneras, el fiscal, el juzgado lo tienen que investigar, porque hasta que no se pida la prescripción, el que sea imputado del hecho, la causa está vigente. Claro, ¿no? ahora, además, doctora Márquez, usted es jueza de ejecución penal. Usted dijo algo interesante. Bueno, acá primero está el tema de la verdad, después está el tema de los derechos de las víctimas, ¿no? Por sobre los presuntos victimarios o delincuentes. Y en todo caso, es una presión, ¿no? ¿Qué le pasa a un imputado o un sospechoso, vamos a decir? Pues no está imputado nadie. Sí, está imputado. Bueno, Claro, un imputado, un sospechoso, no quiero incurrir en ningún comentario que sea incorrecto técnicamente, ¿no? Pero a un sospechoso en donde le dicen, ¿sabes qué? Ahora te llamo indagatoria. ¿Por qué? Porque creo que vos incurriste en encubrimiento por todo esto que hiciste. ¿Lo acorrala? ¿Qué pasa por la psiquis? Usted que como jueza debe haber visto tantos delincuentes testimoniar. ¿Qué pasa por la psiquis de esa persona? Bueno, es difícil determinar eso porque la psiquis de esta persona soportó que durante 41 años en el fondo de su casa haya un cuerpo, a sabiendas, porque si tuvo todas estas cuestiones de cuidados porque sabía que allí estaba. Usted dice a sabiendas, para usted no hay duda de que sabía. Y si él controlaba, miraba a los obreros, no se fue nunca de la casa, estaba tan pendiente del árbol, evidentemente hasta sabía dónde estaba, ¿sí? O sea, en principio pienso esto, que debería saber que allí había algo, porque si no, ¿cómo se justifica esa conducta de control? Entonces, esta psiquis, no sé hasta qué punto la imputación por un encubrimiento lo puede llegar a acorralar, cuando además esto, la verdad que a mí jurídicamente me cuesta pensar lo que se pueda sostener. Puede ser ahora, durante este hallazgo, pero como el delito, ¿sí? Previo, está prescripto, es muy difícil. La pena de un encubrimiento, ¿cuál es la mínima y la máxima? Para tener una dimensión de qué es lo que tiene sobre sus espaldas Graf. 6 años el máximo en el encubrimiento agravado por el tipo de delito grave que es el hecho anterior. Ahora yo voy a insistir y quiero resaltar esto porque si bien el doctor mencionaba recién que es una construcción lo del juicio por la verdad es que se están haciendo, ya hay varios antecedentes en otros tipos de delitos que exceden los de los de lesa humanidad, los de lesa humanidad, los de la ley Piazza, ¿no? Los alcanzados por la ley Piazza. Y que tiene que ver con responder al derecho de las víctimas, de saber qué sucedió, porque claramente entiendo esto de que estuvieron más de 40 años esperando a tu hermano. Hoy tienen una respuesta, pero hoy además necesitan saber quién y cómo, ¿sí? Esto es hasta donde se puede llegar con este tipo de juicios. Se determina, bueno, en tal momento, ¿sí? Que tratar de fijar una fecha
y quién fue, si es que se logra localizar la persona que lo hizo. Lo que no se puede es aplicar una pena porque está prescripta. Ahora, corriendo la prescripción, ¿no? ¿Cómo se podría determinar la responsabilidad penal en la acción directa, es decir, en el crimen, en el asesinato de Diego, y le pido siempre disculpas a Javier, con la evidencia que tenemos? 40 años después son solo los huesos, es decir, no vamos a encontrar nunca rastros, no sé, pienso en tantos otros casos criminales de la Argentina, muy lamentables todos, por cierto. El de Ángeles Rawson, yo a veces le hago un paralelismo porque ahí quiso la fortuna que en lugar de ir a la tolva, el cuerpo descartado fue a la cinta de diferenciación de materiales, y allí apareció y había restos del ADN de Mangieri bajo las uñas de Ángeles porque ella se quiso defender. Entonces ese cuerpo, la verdad que nos permitió que haya justicia por ella y por toda su familia. Acá ¿se puede establecer de manera indiciaria la autoría penal de un crimen? Independientemente de la prescripción, indiciaria, es decir, el cuerpo estaba en mi casa, yo era compañero, yo dije que no sabía que había un cuerpo ahí, pero estuve un mes viendo que nadie toque la tierra. Hace años que Argentina pasó de lo que se llamaba la prueba tasada, el doctor Gerone lo sabe muy bien, a lo que es la sana crítica. En un juicio ordinario, normal, tranquilamente, sin cuerpo, el juez puede llegar, y hay antecedentes jurisprudenciales, a un homicidio. Antiguamente, sin el cuerpo, decían que no había homicidio. El de Erika Soriano, por eso mismo, se lo condenó Daniel Lagostena. Eso ha avanzado mucho. Pero ahora bien, a los que ejercemos la profesión, muchas veces nos consultan de temas, clientes que vienen con una ansia de justicia, de buscar soluciones a sus consultas, a sus preguntas, a buscar un tipo de justicia. Y a veces uno tiene que cumplir ese trabajo cuando uno está convencido de que no se va a poder lograr sin asegurar el resultado, pero por lo menos la visión por lo que lo consultan, hasta con dictámenes hechos, de explicar por qué no. Y a veces no es el trabajo más agradable, pero mucho más frustrante es lo que se llama una aventura jurídica, en meterse en una cuestión que después no va a llegar a un resultado. Entonces yo a veces digo, a veces, por lo menos yo estando sentado acá mismo, digo, el juicio por la verdad, y sin ánimo de contradecir a la colega, no, por más que tenga un ejercicio del magistrado, no están obligados los jueces, puede ser rechazado este proceso, porque si no la gente se queda después con la intención, ¿por qué a mí no? Claro, no, yo corro, por eso corro lo de la prescripción, el juicio por la verdad. Y te pongo un dato sobre la balanza muy importante que lo escuché y para él quizá que sí es interesante. El proyecto del Código Penal nuevo, que tiene más de 100 años, prevé, está en el trabajo, la idea de trabajar de que no prescriban los homicidios. Es decir, esto no es algo constitucional que no se podría reformar. Es un tema de política criminal donde, como en la ley Piazza y sus reformas se fue corriendo esa prescripción, también puede pasar con este tipo de delitos cuando se va a tratar el nuevo código. En cualquier caso no es retroactivo y no alcanzaría a la familia de Diego. Pero quiero preguntar algo, corriendo la prescripción y el juicio por la verdad. Doctor Jerome, ¿hay posibilidades de condenar un crimen cuando la prueba es indiciaria? Sí. Solamente indiciaria, Sí, porque el caso de Erika Soriano, por ejemplo, a Lagostena lo condenan por su femicidio, porque mintió, porque encubrió, porque desvió. Exactamente. Un segundito les pido, por favor, les pido mil disculpas, pero nos llaman urgentes del Congreso. ¿Qué está pasando? ¿Quién está ahí? ¿Pablo? Lola Echar, ¿qué está pasando? Débora y equipo, ¿cómo están? Bueno, estamos aquí frente al Congreso donde recién acaban de tirar gas pimienta a los efectivos de seguridad que están ocupándose del operativo de seguridad. Lo que sucedió aquí en Entre Ríos y Hipólito Yrigoyen fue que se abrieron las vallas para que ingrese frente al Congreso un camión de la Gendarmería y allí los manifestantes intentaron pegarle a las vallas, pegarle también al camión de Gendarmería, y cuando eso sucedió, bueno, volvieron a cerrar las vallas para cubrir también la Gendarmería y al camión de Gendarmería que quedó del otro lado frente al Congreso, y luego lo que hicieron los manifestantes fue continuar, ¿no?, golpeando las vallas, y se pusieron todos frente a la Gendarmería. Por el momento la situación quedó, digamos, estable. Los manifestantes siguen cortando Hipólito Yrigoyen y Avenida Entre Ríos, y el vallado continúa también desde Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen hacia Rivadavia y Callao, ¿no? Todo a lo largo del Congreso el vallado continúa. También tenemos manifestantes que están desde el otro extremo, ¿no?, desde lo que sería la Avenida Rivadavia, frente a donde estamos nosotros en este momento. Esos manifestantes pertenecen a las organizaciones de izquierda, y los que están aquí, los que pueden ver en este momento por imágenes, son de la UTEP. Gracias. Y en otro punto con Pablo Corso, ahí estaba Lola Echar. Pablo, contame vos.
¿Cómo te va, Débora? Buenas tardes. Estamos en Entre Ríos y Rivadavia, en este punto donde hay una desconcentración parcial de los manifestantes, pero atención con este dato, ¿no? Hay un corte total del tránsito, vallado de la Policía Federal para proteger el perímetro del Parlamento, ¿no? Con una bandera llamativa, ¿no? Cristina inocente, Cristina libre, con los colores de Argentina, pero también, atención con esto, ¿no? ¿Qué sucede sobre la avenida Rivadavia? Está completamente cortado el tránsito a altura Rodríguez Peña. Todo esto para evitar algún tipo de desmán o incidentes en el rondín tradicional de los miércoles de los jubilados sobre la plaza. Gracias, Pablo. Estamos cubriendo en vivo con Pablo Corso, con Lola Echart, un día, bueno, muy movilizado en las inmediaciones del Congreso. Bueno, recién el doctor Jerome decía claro que sí, que con prueba indiciaria se puede condenar. Y fíjate que la mayor parte de los delitos sexuales, de abuso, etcétera, no se cuenta con mucha prueba porque es muy difícil, ocurre en un ámbito de intimidad, etcétera, y sin embargo, juntando los indicios, se ha llegado a condena. Es decir, si no estuviera prescripto, con los indicios que empiezan a aparecer, acá hay prueba suficiente para avanzar. El juez hay algo que se llama la sana crítica. El juez, en un proceso penal, llega a la convicción a través de diferentes pruebas testimoniales, documentales, periciales, a que el hecho sucedió tal cual fue denunciado, tal cual fue elevado a juicio y considera cómo fue probado. Sí, es decir, no siempre está filmado un homicidio. Por supuesto, por supuesto. Había un dicho, Débora, que decía: los indicios no se cuentan, sino que se pesan. Sí. Pero cuando la cuenta es grande, termina siendo pesada. Claro, claro. Le pido un cierre a Javier, por supuesto, ¿no? Con lo que quieras decir para la justicia que no llegó para tu familia. Bueno, yo creo que le pasa a cualquiera de nosotros, ¿no? Que ve el caso de ustedes y puede sentir esta identificación de cualquier ciudadano común que se siente vulnerable, ¿no? Que se siente desprotegido frente al Estado, frente a la justicia, teniendo en cuenta que el presunto asesino de nuestro ser querido pareciera estar a la vuelta de la esquina. Lo que quieras decir. No, nada. Necesito la verdad, justicia, y yo sé que es todo muy complejo, pero creo 100% en la justicia. Desde el día cero se lo dije al fiscal, a todo ese equipo, y nada, no tengo palabras de agradecimiento, le voy a agradecer toda la vida, pero necesito justicia. ¿Qué impresión justicia. te dio el doctor López Ferrando cuando hablaste con él? Que estaba como con ganas de realmente, más allá de que la justicia siempre tiene interpretaciones posibles de avanzar. Me transmitió una confianza plena, él, todo su equipo, nada, por eso les digo, les agradezco todo lo que están haciendo el día cero. ¿Qué tipo de confianza te transmitió? O sea, teniendo en cuenta que está expuesto en todos los medios la dificultad técnica por la prescripción, ¿qué te dijo el fiscal? ¿Cómo él podría llevarle justicia a tu familia? Que va a hacer todo lo posible dentro, obviamente ellos, si está fuera de la ley, no lo pueden hacer, ¿no? Están aplicando las leyes como, por supuesto, como tienen que aplicarlas, y van a hacer todo lo posible para esclarecer el caso. Y lo último que te quiero preguntar es más personal, ¿no? Yo sé que tenés hijos, tu hermana, tu madre, ¿cómo atraviesan esto? No solamente el dolor de estar haciendo un duelo, porque como vos bien dijiste, hace 20 días se murió tu hermano para ustedes, y al mismo tiempo la exposición, porque yo me acuerdo de las primeras notas que te hicimos, era un Zoom, un móvil, viste, en medio ahí para cualquier ciudadano de a pie, de pronto ver su nombre en todos los medios o tener guardia periodística, es muy difícil de enfrentar. Yo muchas veces lo veo con los familiares de las víctimas y digo qué interés a veces hay que tener, qué temple para enfrentar a los medios, que a veces es la única manera que tienen las familias de decir, bueno, lo hago mediático, trato de contenerme por 2 minutos para hablar con la prensa y que esto avance y se llegue a la verdad. ¿Cómo impacta en vos, ¿no? De pronto estar en todos los medios, tener que enfrentarlos con tanta entereza, ser el sostén de toda tu familia, porque vos sos el vocero. Me está dando fuerza a Dios, mi hermano, mi papá. Estoy haciendo esto porque mi papá no tuvo la oportunidad, lo dejaron solo, con toda la familia, amigos. No había redes, no había nada, y por eso estoy aprovechando para que todo el mundo se entere todo lo que le pasó a mi hermano, y por eso queremos justicia y verdad.
Javier, gracias y por supuesto acompañar a toda la familia, porque me parece que la ausencia del Estado en la búsqueda de tu hermano, de la justicia, de la investigación criminal, del rol de la policía, es algo que hay que visibilizarlo y es de una injusticia atroz. Más allá de las discusiones técnicas, no pueden quedar ciudadanos desprotegidos como ha quedado tu familia y por supuesto tu hermano, que es la víctima. Muchísimas gracias por haber venido. A ustedes por invitarme. Realmente lo valoro muchísimo. Y por supuesto también a la jueza de ejecución penal, Julia Márquez, siempre es muy esclarecedor escucharla, lo mismo que al doctor Eduardo Jerome, al abogado penalista. El doctor Monastergi se queda un ratito más, ¿no? Porque tenemos otras consultas para hacerle. Es una tarde con mucha información.